Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el conocimiento de nuestros investigadores, nuestros científicos y nuestros académicos. Y tengo el gusto, de verdad, y la oportunidad de entrevistar al profesor e investigador Roger Iván Rodríguez Vivas, que es de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de aquí de la UADY, y nos va a hablar sobre los escarabajos. ¿Qué tiene que ver el escarabajo con la naturaleza? Y pues aquí el experto es el profesor Roger Iván. Doctor, gracias en primer lugar por su tiempo, porque sé que usted anda muy ocupado. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar sobre un tema muy interesante que son los escarabajos estercoleros, también conocidos como escarabajos coprófagos. Estos escarabajos tienen una función ecológica muy importante porque nos ayudan mucho, principalmente en la medicina veterinaria, para poder mantener limpios los pastizales, principalmente en la ganadería bovina. También nos ayuda en su forma de cómo reproducirse a poder incorporar las excretas al suelo. Y esto hace que nos permita a nosotros tener pastizales mucho más productivos, que el ganado pues disponga de materia para poder consumir y nutrirse estos animales. Por lo tanto, esto es una línea de investigación que hemos empezado a desarrollar, y esto fue inicialmente hace 15 años cuando nosotros tuvimos una interacción con el grupo de biólogos y grupo de veterinarios que queríamos saber cuál era el impacto que tenían ciertas moléculas que se están utilizando en la medicina veterinaria para el control de tanto de endo como de ectoparásitos, las llamadas ivermectinas o lactonas macrocíclicas. Estas se utilizan en la medicina veterinaria principalmente para el control de estos parásitos. Sin embargo, al ser inyectados, pues tienen una buena eliminación de estos productos, y el 90% de las ivermectinas que se inyectan a los bovinos son excretadas en las heces. Por lo tanto, al ser excretados y es un insecticida, pues tiene un efecto directo sobre aquellos organismos que viven y que se alimentan de las excretas de los animales. Entonces, pues esto es el motivo de que nosotros hayamos desarrollado una serie de investigaciones, que estas investigaciones nos ayudan a conocer ¿cuáles son los escarabajos estercoleros que están presentes en las zonas ganaderas, principalmente en el oriente del estado de Yucatán? ¿Cuál es la distribución que tienen? ¿Cuál es la estacionalidad que se presentan con estos escarabajos? Doctor, déjenme preguntarle, ¿usted dio a conocer, o su equipo académico dio a conocer, la primera molécula que afecta a los escarabajos? Es una pregunta. Y segundo, doctor, porque sabemos que usted pues casi ya adoptó a los escarabajos porque tienen una gran función. Sí, cómo no. Me refiero a las lactonas macrocíclicas que incluyen la ivermectina, la doramectina y la moxidectina. Todos sabemos desde hace muchos años que la ivermectina en especial tiene un efecto sobre los escarabajos estercoleros, principalmente en el efecto que le llamamos subletal, es decir, no vamos a ver escarabajos muertos en los ranchos, en los potreros, sino lo que va a hacer es reducir su capacidad reproductiva. Por ejemplo, sabemos que la ivermectina al 1% y al 3.15% produce efectos que reducen la capacidad reproductiva hasta de un 60-70% de estos escarabajos. Sin embargo, en los últimos años hemos estado trabajando con otra molécula de la misma familia que se llama moxidectina, donde se pensaba que no tenía un efecto sobre la reproducción de los escarabajos. Antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de publicar por primera ocasión a nivel mundial de que la moxidectina al 10% cuando es inoculada a los bovinos tiene un efecto importante en la reproducción de los escarabajos y tiene un efecto, por supuesto, en la ecología de los pastizales. Por eso es bien importante que la biología
y la veterinaria estén de la mano para que nos permita, en cierta forma, entender cómo se dan estos procesos, qué escarabajos se encuentran en los pastizales y de qué forma nosotros podemos contribuir a que el control de los parásitos en el ganado bovino pues sea lo más amigablemente posible y nos permita prolongar o nos permita que esos escarabajos continúen en los pastizales teniendo una función importante desde el punto de vista ecológico. Doctor, usted acaba de decir que escarabajos. Usted me está dando a entender que hay muchas familias o algunas familias o cuántas familias de escarabajo hay en la península o cuántos usted ha estudiado o es solo uno y se parecen todos. Bueno, primero, gracias Freddy. Primero quiero mencionarles que hay, dependiendo del grupo al cual pertenecen, hay 3 grupos importantes de escarabajos. Unos llamados endocópridos, que lo que hacen estos escarabajos es hacer túneles en la tierra y debajo de la tierra pueden ellos, junto en las heces, poder anidar y reproducirse. También tenemos los llamados paracópridos y excavadores, que lo que hacen es entrar al excremento del ganado, hacer una serie de bolas que pudieran ellos poder utilizarlo como alimento o para producir sus huevos en esos lugares. Hacen túneles debajo de las excretas de los animales y entonces depositan sus huevos en esos lugares. El otro, que es uno de los más importantes, son los llamados telecópridos o rodadores, comúnmente llamados rodacacas, que lo que hacen estos escarabajos es elaborar una bolita, y esa bolita la hembra deposita un huevo y permite rodarlas junto el macho como la hembra van rodando estas excretas. ¿En pareja? Generalmente en pareja porque son muy dominantes, son de territorios. ¿Quién es más dominante, el macho o la hembra? Bueno, yo creo que en este caso para rodar el macho es importante. Sin embargo, son muy territoriales. Es muy difícil ver, por ejemplo, una bola nido que la estén rodando 2 machos y una hembra. Hay pleito entre ellos, sino tratan de conservar pues esa relación macho y hembra. Entonces la van rodando y posteriormente hacen sus túneles para poder depositar sus bolas nido o sus bolas alimenticias. Entonces esta acción de incluir y hacer los túneles en la tierra va a permitir que haya aireación del suelo y por supuesto incorporación de nutrientes importantes como el nitrógeno, que nos permite fijarlo a la tierra, y esto hace que los pastizales y la tierra que están en los pastizales sean más fértiles y podamos tener por supuesto mejor calidad de pasto disponible para los animales. Doctor, nos vamos a un corte comercial y no nos tardamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores y científicos. Y hoy de verdad estamos aprendiendo un montón sobre los escarabajos y para eso estamos platicando con el profesor e investigador Roger Iván Rodríguez Vivas de aquí, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADY y 100% Tizimilenio. Eso no se debe. Con mucho orgullo. Nos estaba usted hablando de las familias. Hay primos. ¿Cómo es eso de las familias en los escarabajos, doctor? Sí, en México y a nivel mundial, pues hay diferentes especies de escarabajos estercoleros. En México se ha reportado 25 géneros de escarabajos y en los estudios que hemos hecho en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí de la UADY, hemos identificado 17 especies de escarabajos. Cada una de esas especies, por supuesto, pues tienen diferentes funciones importantes dentro de lo que son, por ejemplo, si son cavadores, si son rodadores, si tienen una función nocturna o tienen una función diurna, si son chicos, si son grandes. Entonces, esto nos permite a nosotros poder trabajar con estos escarabajos y poder, por supuesto, contribuir con la producción animal, que es parte de lo que nos corresponde como médicos veterinarios, y por supuesto, poderlas incorporar dentro de los programas que tenemos. Déjame presentarte, Freddy, un tesoro que tenemos aquí en nuestro laboratorio. Es una colección que tenemos de escarabajos. Si tú me lo permites, sí, quisiera presentárselo al auditorio. Es una colección que hemos realizado en los últimos años, donde nosotros pues tenemos cada una de las especies de escarabajos que tenemos, donde tenemos machos, donde tenemos hembras, tenemos escarabajos grandes, medianos y también escarabajos pequeños. De estas 17 especies que hemos identificado en nuestros trabajos que hemos hecho en la Facultad de Veterinaria, pues lógicamente 3 especies son las dominantes y podríamos decir que el 90% de los escarabajos que hay en Yucatán, pues son básicamente 3. El más importante o el que es más abundante es Ontophagus landolti. También tenemos como segundo importante un escarabajo que es Digitontophagus gazella. Y por supuesto también tenemos otro que es Ontophagus landolti. Entonces, estas 3 especies son las dominantes y tienen un trabajo fenomenal, por supuesto, en la sustentabilidad de los pastizales. Y de allá la importancia que los biólogos y los veterinarios trabajemos juntos para que nosotros podamos contribuir, por supuesto, a la producción ganadera de nuestro estado y, por supuesto, también a la ganadera de nuestro país. Usted decía, tiene una función en los pastos. ¿Cuál es la función en los pastos, doctor? ¿Cuál es esa relación del escarabajo con los pastos? Esto es muy importante porque los escarabajos, como ya bien les dije, incorporan las excretas al suelo. Dentro de los trabajos, como dije, el 40% de las excretas que se producen en el ganado bovino, pues son incorporadas por estos escarabajos al suelo. Si una excreta de un bovino que puede pesar 1,5 kilos es depositado, por ejemplo, en los pastizales, y si ningún organismo o sin ninguna actividad física es removida esa excreta, va a quedar en los pastizales y por supuesto se va a secar y se va a formar una costra muy dura. Y todo lo que esté debajo de las excretas se va a morir. Es decir, si hay pasto y las excretas lógicamente cayeron sobre el pasto, pues este pastizal se va a morir. Y si tenemos, por supuesto, nosotros un agostadero, es decir, un lugar donde los animales puedan pastorear, y tenemos de capacidad, no sé, el 80% de estos pastizales, pues pueden tener plantas, pueden tener zacate, pues con el aspecto físico que hacen estas excretas, pues van a reducir esa capacidad. Y esto vamos a verlo poco a poco, donde los pastizales pues vayan disminuyendo principalmente su capacidad para poder implantarse en las praderas y por supuesto vamos a tener menos alimento para los animales. O sea, lo que usted me está diciendo, si no me puede corregir, doctor, que cuando se le da cierta medicina que usted
no controlada al ganado, obviamente cuando excreta esta medicina puede reducir la capacidad de los escarabajos, que lo que viene, ahora sí los escarabajos son un aliado del campo, de los ganaderos. Perfectamente, Freddy. Creo que nos estamos entendiendo y ojalá el auditorio pudiera también entender este papel importante. En la ganadería usamos productos que ayudan mucho al control de parásitos tanto internos como externos del ganado, en este caso el ganado bovino. Sin embargo, pues al ser excretados va a afectar a un tipo de organismo no blanco, es decir, no se crearon estos productos para tener un efecto sobre los escarabajos, pero sabemos que son insecticidas y al ser excretados, pues lógicamente van a tener su efecto sobre estas poblaciones. Pero aquí lo interesante de la forma que estamos haciendo los estudios es uno de estos hallazgos que hemos encontrado para saber cuál es la distribución que tienen estacionalmente la reproducción de esos escarabajos. Los escarabajos están muy asociados a las épocas de lluvia. Mientras mayor precipitación pluvial, mayor estímulo hay a la producción de escarabajos y aproximadamente el 75% de la función de los escarabajos están en las épocas de lluvia. Entonces, en estas épocas de lluvia, pues necesitamos lógicamente desparasitar los animales, pero debemos hacer una serie de acciones estratégicas para poder tener un efecto lo mínimo posible hacia los escarabajos y permitir que ellos se sigan reproduciendo en los ranchos. Es muy triste ver en algunos ranchos, por ejemplo, que utilizan muchas lactonas macrocíclicas para el control de nemátodos, por ejemplo, o para el control de garrapatas, y cada vez vemos menos escarabajos en los pastizales. Entonces, aquí en la Facultad de Veterinaria lo que estamos haciendo es poder reproducir estos escarabajos y de una u otra forma poder incorporarlo nuevamente en los pastizales. Sabemos que es una tarea muy difícil, pero los ganaderos tienen que entender que cuando utilicen estos productos tenemos que utilizarlo de una forma estratégica. ¿Por qué? Porque los medicamentos se eliminan en las heces en determinados tiempos posteriores o días posteriores en que se aplicaron. Por ejemplo, entre el día 3 y el día 5 después de aplicación de un producto, la gran mayoría de las lactonas macrocíclicas son eliminadas en las heces. Entonces, ese es cuando tienen el máximo riesgo de poder entonces causar un efecto negativo sobre estas poblaciones de escarabajos. Si los veterinarios, si los ganaderos, si los investigadores estamos sintonizados con esto, podemos hacer una serie de manejos que nos permita utilizar estas lactonas macrocíclicas para la función que es el control de los endo y ectoparásitos, pero tratando de minimizar el efecto que podemos tener sobre las poblaciones no blanco, como en este caso los escarabajos estercoleros. Usted me está diciendo que el escarabajo es un gran asociado incluso para la importancia económica del productor, en este caso del ganadero. Sí, por supuesto. ¿Nos vamos a un corte comercial? Por supuesto, nos vamos a un corte comercial. Ya nos emocionamos mucho. Claro, y regresamos. Que sí. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal.
Gracias por seguir con nosotros y de verdad que estamos aprendiendo sobre la vida y la importancia de los escarabajos. Y quién que hablar con el experto, con el investigador, con el profesor Roger Iván Rodríguez Vivas, que por cierto es autor de este libro. Y si alguien conoce a los escarabajos y nos está demostrando que son grandes aliados, pues es él. Doctor, no le quito más tiempo. Díganos usted de los escarabajos. Sí, algo que yo quisiera mencionarles es la importancia económica que tiene la ganadería, que tienen los escarabajos a contribuir a esta importancia económica. En México existen alrededor de 33 millones de bovinos. De estos bovinos, pues lógicamente, pues necesitamos desparasitarlos a estos bovinos. Y el impacto económico que tienen los endo y los ectoparásitos sobre la ganadería bovina en México anualmente es de 1.400 millones de dólares al año. Es decir, es una cantidad de dinero estratosférica del daño que producen principalmente las garrapatas, los nemátodos gastrointestinales y que utilizamos lógicamente productos para minimizar este efecto. Es decir, nosotros utilizamos estas lactonas macrocíclicas para controlar tanto los endo como los ectoparásitos, pero también, lógicamente, tenemos un efecto sobre estas poblaciones de escarabajos. Entonces, o sea que nos puede salir más cara la medicina que la enfermedad. Es correcto así, pero es muy importante que si trabajamos en conjunto las universidades, la industria farmacéutica, que juega un papel muy importante, y los propios ganaderos, nosotros podemos de una u otra forma utilizar estos productos para minimizar esos daños millonarios que producen los ectoparásitos como las garrapatas, principalmente las moscas, las garrapatas, los piojos, y los endoparásitos como protozoarios, como nemátodos, que tienen una función importante. Sabemos que las lactonas macrocíclicas actúan contra los ectoparásitos y contra los gusanos redondos. Doctor, vemos de repente unos escarabajos bellos. Tienen un color metálico. Háblenos un poquito de esa belleza que tienen. Sí, fíjense que los escarabajos son muy bonitos. Hay diferentes familias, subfamilias de escarabajos. Estos son escarabajos coprófagos, es decir, son los escarabajos que viven, que anidan y que utilizan las excretas como recurso. Efectivamente, hay escarabajos que son nativos de México, algunos otros escarabajos que son introducidos e incluso introducidos a América. Déjeme decirte, por ejemplo, uno que es precioso, que es Digitontophagus gazella, que tiene un color muy bonito, que tiene, son estos que están aquí, que tiene un color verde metálico y amarillo. Lo podemos ver, son estos preciosos, estos escarabajos. Estos escarabajos fueron introducidos a América hace mucho tiempo con la misma intención que los Estados Unidos querían utilizar a estos escarabajos estercoleros para poder incorporar las excretas al suelo. Y conforme va pasando el tiempo, pues hay movimiento de los escarabajos. Estos escarabajos pueden volar, no son especialistas en volar, es decir, son algo torpes cuando vuelan, pero sí pueden tener un movimiento importante. Probablemente se puedan mover hasta 1 kilómetro en un día, dependiendo la especie, y va a depender mucho del recurso que tengan. Es decir, en los lugares donde hay excremento vamos a encontrar muchos escarabajos. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos tienen esa capacidad de poder detectar a través de sus antenas los olores que emiten las excretas y de una u otra forma poder llegar hacia las excretas para poder utilizarlas como recursos, y estos recursos les permita pues sobrevivir durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo vive un escarabajo? ¿Cuál es el ciclo biológico del escarabajo, doctor? Bueno, el escarabajo va a depender mucho de la especie que se trate, pero como dijimos, generalmente está muy influenciado por las condiciones climáticas. Está muy relacionado con las épocas lluviosas, con las épocas... ¿Y cuando hay secas? Cuando hay secas generalmente hibernan, o sea, tienen esa capacidad de ellos de poder depositar el huevo, tenerlo allá, y cuando vengan las lluvias, entonces se reactivan,
Del huevo pasa lógicamente a la larva, pasa lógicamente a la pupa y posteriormente emerge el imago, que es el adulto inmaduro, y posteriormente viene ya la diferenciación perfectamente de los adultos que van a hacer este trabajo, y las hembras lógicamente junto con el macho se fertilizan y por supuesto la hembra pone huevos y esos huevos los van a poner en las propias excretas. Entonces ese es el ciclo que se da. El tiempo que tarda pueden durar entre mes y medio, 2 meses que se puede dar el ciclo, pero todo está influenciado por las características climáticas. Es decir, generalmente durante 6 meses en las condiciones tropicales del sureste del país se da la reproducción de esos escarabajos. La cantidad de huevos que puede poner una hembra también varía mucho de la especie de escarabajo, pero pueden ir entre unos 30 y 80 huevos pueden poner cada una de esas hembras. Entonces, regresando al problema que teníamos, pues si tenemos un efecto sobre la capacidad reproductiva de las hembras que puede reducirse hasta en un 50, 60, 70% de su capacidad reproductiva, es decir, si una hembra pone 80 huevos durante el ciclo anual, principalmente en la época de lluvia, pues si va a tener un efecto sobre su reproducción, pues en vez de que ponga 80 van a poner solamente 20 y cada vez vamos a ver menos escarabajos en los pastizales, y el efecto negativo que puede tener el no encontrar esos escarabajos pues ya ha sido explicado, porque no van a incorporar esas excretas al suelo. Por decir, va a haber más tierra muerta, por decirlo así, o sea, tierra sin pasto. Es correcto porque como les dije inicialmente, la excreta principalmente del bovino es una excreta húmeda que abarca quizás 20 centímetros de diámetro, de tal forma que ese espacio que ocupa la excreta no permite el crecimiento del pastizal. Y por lo tanto esto pues es una pérdida económica, porque no hay comida para los animales, y en vez de que las praderas produzcan toneladas, van a empezar a producir menos toneladas de alimento, de pastizales para la propia ganadería, y por supuesto va a afectar mucho en lo más importante del ganadero, que es tener animales saludables, animales que tengan buena ganancia de peso y por supuesto animales que tengan comida disponible, principalmente en la época de seca y en la época de lluvia. ¿Dónde se le puede consultar a usted, los productores ganaderos? Bueno, yo estoy aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Estamos en el departamento de parasitología, en la unidad de diagnóstico. Con gusto, en los ganaderos pudiéramos tener pláticas. He tenido la oportunidad de estar en contacto con la Unión Ganadera Regional del Oriente, la UGROI, que nos ha facilitado mucho hacer algunos estudios en algunos ranchos donde podamos trabajar cómo se da esta dinámica. Y hemos estado también en contacto con algunas asociaciones ganaderas locales, como el caso de Tizimín, el caso de Espita, que de una u otra forma hemos estado en contacto trabajando con algunos veterinarios que están asociados a estas propias gremios ganaderos, y que nos ha permitido trabajar. Y aquí lo importante es la conciencia de que tenemos que hacer bien las cosas, que junto con la industria farmacéutica, la industria ganadera y los veterinarios de campo y los que hacemos investigación, pues estemos trabajando en conjunto para el beneficio, lógicamente, de la ganadería mexicana y de la ganadería yucateca. Doctor, de verdad, gracias por regalarnos sus conocimientos. Encantado, Freddy, me da un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto. De ustedes, gracias por acompañarnos.